En el año 874 a.C., en Israel, fue coronado rey Acab, hijo del fallecido rey Omri. Acab reinó durante 22 años, y su mandato se caracterizó por hacer cosas malas y opuestas a las perfectas leyes de Dios, impartidas por Moisés en tiempos pasados. Se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Jezabel era una hechicera que rendía culto al dios Baal, al cual Dios había prohibido estrictamente entre los habitantes de Israel. Acab, sin embargo, hizo caso omiso a estas premisas y, bajo la perversa influencia de su esposa extranjera, no solo adoró al falso dios Baal, sino que le edificó un templo en su honor, con su respectivo altar, en el cual se realizaron innumerable cantidad de sangrientos sacrificios, humanos en muchos casos. Baal era una antigua divinidad proveniente de Asia Menor, adorado en diversos pueblos tales como babilonios, caldeos, fenicios, cartagineses, sirios, sidonios y filisteos. Supuestamente tenía efectos, o era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. El principal sacrificio que estos pueblos realizaban eran sacrificios humanos. Básicamente de bebés recién nacidos, primogénitos todos ellos, que eran incinerados vivos y luego se juntaban las cenizas en vasijas de cerámica. Varias de estas vasijas, con sus respectivos restos humanos, fueron halladas actualmente en la región donde se situaba Cartago, e incluso en Sicilia. El ritual consistía en erigir una estatua gigante con las manos extendidas y las palmas hacia arriba. Allí se depositaban los niños, los cuales eran primogénitos de familias nobles. Cuando el niño era depositado en las palmas de la estatua, este rodaba y caía en un pozo que contenía un fuego encendido. Más tarde se recogían las cenizas de la víctima y se colocaban en una vasija, la cual era ofrecida posteriormente al falso dios Baal en una intrincada ceremonia. Fue por ello que Dios, el creador de todas las cosas, en tiempos del rey Acab y su esposa hechicera, envió al profeta Elías Tisbita para amonestar y advertir a todo Israel de que pusiera fin a este nefasto culto. Elías, siendo vocero de la palabra de Dios, amonestó en continuas oportunidades a Acab, a Jezabel y a todo Israel de que abandonaran la práctica de aquellas funestas adoraciones a deidades demoníacas. Por tal motivo, la enemistad entre el profeta y la hechicera Jezabel fue en franco aumento. De modo que, en cierta oportunidad, Elías enfrentó el poder de Baal y de todos sus sacerdotes al proponerles un desafío delante de todo el pueblo. Jezabel y sus sacerdotes aceptaron de inmediato. El profeta edificó un altar de ramas secas y propuso invocar a sus respectivos dioses. Primero fue el turno de los sacerdotes de Baal, los cuales invocaban los supuestos poderes del dios de la lluvia y el trueno, llegando incluso a infligirse cortes en la piel y violentos arañazos sin producir resultado alguno. Finalmente, llega el turno de Elías. Este ordena que se moje la madera con infinidad de cántaros de agua derramada sobre la misma. Luego, invocando al Dios de Israel, creador de todas las cosas, cayó fuego del cielo y consumió toda la madera con agua. Tal fue el efecto sobre los israelitas presentes, que por orden de Elías todos los sacerdotes de Baal fueron capturados y ejecutados de inmediato, considerados culpables del asesinato de millares de inocentes niños. Desde ese día en adelante, Jezabel, presa de una furia incontrolable, ordenó asesinar a todos los profetas de Dios y, sobre todo, ordenó la muerte de Elías Tisbita, el cual fue protegido por Dios y no se le pudo realizar daño alguno. Tiempo después el profeta Elías se presenta delante del rey Acab y le transmite las sentencias que Dios dictaminó sobre él, y sobre la hechicera Jezabel, escritas en el libro 1 de Reyes, capítulo 21, versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al principio, por el lapso de algunas semanas y meses, Jezabel estuvo en un estado de terror y ansiedad ante las palabras del profeta. Pero, transcurriendo el tiempo, y viendo que nada de aquello se cumplía, la hechicera cobró fuerzas y continuó con su vida llena de vanidades, maldades y brujerías. Años después, siendo ahora profeta Eliseo, por voluntad de Dios es elegido Jehú como rey de Israel. Jehú ordena destruir todos los templos dedicados a Baal y decreta el fin de su culto. En una ocasión, el flamante rey entra en Jezreel al frente de sus tropas. Entonces descubre a Jezabel que se asomaba a una ventana de un aposento alto. Inmediatamente ordena que se la arroje por la ventana a la calle, la cual distaba a varios metros de altura.
Jezabel, la hechicera que amenazaba con matar al fiel profeta Elías, es despedazada en su caída al suelo duro de la calzada. Sus restos se esparcen por derredor y la sangre fluye a borbotones. Horas después, cuando se le ordena a las tropas recoger el cuerpo y enterrarlo, descubren que una jauría de perros había comido prácticamente todo el cuerpo de Jezabel, dejando solamente el cráneo, los pies y las manos.